Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta edición, y a propósito del contexto que estamos viviendo en el presente mes de octubre, vamos a conversar un poco respecto de lo que va a ser el día domingo 22, la 12ª edición del Censo Nacional y también añadido con el Censo de Viviendas, el Censo Poblacional, que obviamente es lo primero de los intereses para este proceso, y el censo en su tercera edición de pueblos indígenas. Es importante conversar respecto de ello porque a lo largo de la semana han habido una serie de dudas, bastantes controversias, opiniones, y hasta el día de hoy tenemos distintas manifestaciones de la opinión pública, de las autoridades, vía los periódicos, vía informes y hasta por redes sociales, el ministro del Interior aclarando y poniendo algunos detalles sobre cómo se va a llevar a cabo la jornada de este domingo. Sin embargo, no debemos olvidar que este proceso está prácticamente organizado y es responsabilidad plena del Instituto Nacional de Estadística e Informática, mejor conocido como el INEI. Si bien es cierto, el INEI forma parte del Poder Ejecutivo, también tiene esta tarea bajo cierta autonomía técnica administrativa y sobre ello no podemos estar criticando a cada rato como si fuera un órgano como el Poder Ejecutivo el que esté enfocado a hacer este censo. No, es parte sí el INEI de esta estructura, pero tiene su autonomía técnica para desarrollar el proceso y con todas las críticas que se pueden hacer, que siempre es importante que la población, que es la principal destinataria de esta medida del día domingo, se pueda manifestar respecto de las dudas que presente y que acontece. Pero no olvidemos otra cuestión muy importante que parece que se posterga y que no se tiene presente antes de criticar, y es la importancia del civismo y que como ciudadanos colaboremos para que las políticas del Estado puedan concretarse adecuadamente. Y por eso hoy día vamos a conversar un poco, como pueden ver, tenemos bastantes papeles, por decirlo de alguna manera, porque en realidad las leyes que regulan los censos en el país que existen tienen ciertas particularidades que nos pueden dar a entender por qué se están produciendo de alguna manera u otra estos desatinos o estas ligerezas sobre, por ejemplo, las preguntas que se van a tomar o si es posible que detengan a alguien el día domingo por no participar. Conversaba con algunos colegas y me decían también, por ejemplo, estoy obligado a responder todas las preguntas porque algunas no me parecen. Otro me decía, ¿por qué no conversas sobre la posibilidad de que se impida el censo vía una demanda judicial como han presentado un proceso de amparo? Y así distintos amigos y compañeros y también familiares que me hacen llegar sus consultas, sus ideas también, para poder plasmarlas en este tipo de ejercicios que hacemos cada jueves desde hace más de un año. Quiero comenzar invocando que existe una ley de censos, por decirlo de alguna manera. La ley de censos, que no tuvo ese nombre a un inicio, data del 1 de septiembre de 1959. Precisamente, y para quien quiera buscar la cifra exacta, es la ley 13.248 del año 1959. Es importante, y como abogados siempre hemos dicho eso, y nos formaron así los maestros en San Marcos, que tenemos que acudir a las fuentes directas, no guiarnos de la opinión, del parecer, de lo que dijo tal periodista necesariamente, que tiene deber de informar, e informar implica que sea una transmisión cierta lo que manifiesta, no que sea una simple opinión, porque el público también se confunde y es natural. No tienen que conocer todas estas normas, que las enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 que hay que tener presente para lo que es el presente censo. A veces no podemos ni con una. Y vamos a hacer un ejercicio rápido el día de hoy para tener en cuenta qué es lo que está pasando. La Ley de Censos de 1959, en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori en el año 93, fue publicado su reglamento mediante el Decreto Supremo 2993 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Revisando este reglamento, que dígase de paso no está derogado, o sea, está plenamente vigente, y para ello hemos obtenido la información del Sistema Peruano de Información Jurídica, SPIJ, que administra el Ministerio de Justicia, nos dice en sus últimos artículos lo siguiente. Las infracciones censales. Una infracción, por ejemplo, es circular dentro del área urbana a partir de las 8 de la mañana del día del censo. Esto originalmente pensaba en el censo del 11 de junio del año 93. Y cuando pasa al artículo siguiente, al artículo 95, la sanción, los que incurran en la infracción prevista en el inciso F del artículo 91, o sea, circular a la hora del censo, serán arrestados 24 horas por la autoridad policial. Entonces, esta posibilidad que decían que se puede arrestar, existe un decreto supremo que lo facultó en el año 93 y que no ha sido modificado en más de 20 años, casi 25. No obstante, representaría la aplicación de esto un supuesto de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque es un decreto supremo, no es una norma con rango de ley, donde, como aprendimos de los principios del derecho administrativo, también porque se tipifican una serie de faltas como el violar el secreto de los datos censales, negarse a suministrar los datos, como quien dice, no quiero responderle al empadronador, o peor aún, no quiero que ni siquiera me empadrone, nada, no solamente no le respondo, sino que ni siquiera le permito que entre a mi casa, o por otro lado, brindar facilidades prohíbo. Acá el decreto supremo, el reglamento nos dice que las personas pueden ser multadas hasta con el valor del 10% de la UIT. Pero el decreto supremo, apelando un poco a lo técnico que tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, no puede establecerse sanciones si no es con una norma con rango de ley. Y el decreto supremo no tiene esa naturaleza. Pero si están buscando las fuentes de este tipo de situaciones como la posibilidad de arrestar o de multar, encontramos aquí la mayor evidencia. Decreto Supremo del año 93, número 29, el reglamento de la Ley 13.248. Continuemos y tenemos también, por ejemplo, como una cuestión de anterioridad, citar los decretos supremos que regularon el censo del año 93. El censo del año 93 fue el 11º censo. Fue el noveno censo. El 10º censo fue en el año 2005, el 11º fue en el año 2007 y el 13º, la presente edición del Censo Nacional y de Población, entre otros, en su edición 12ª es 10 años después. Continuemos. Aparte del día del censo, y claro, ¿y para qué invocamos lo anterior? Es que siempre se dispuso la inamovilidad, tanto en el año 93 como en el año 2007. En el año 2005, que se llevó el 10º censo, no se dispuso la inamovilidad y eso fue un supuesto para que 2 años más tarde se vuelva a llevar uno, pero con la orden de inamovilidad, que ya venía del año 93 y que incluso tiene su fuente en la Ley de Censos. Entonces, no estamos dentro del todo ahora con el tema de la inamovilidad ante un hecho inédito o un hecho inusual. Tiene sustento. Lo que sí está de alguna forma u otra en controversia es la posibilidad de detener a las personas que desde aquí decimos no es correcto. Por ahí leí algunos comentarios que decían pueden interponer un habeas corpus. Yo creo que antes de interponer un proceso que para empezar nos va a demandar ir ante un juzgado cuando no hay vehículos, y peor aún, que ante la posibilidad de que nos detengan, que como dicen bien aquí, 24 horas a 24 horas vamos a salir, ya el daño que se habría configurado se deviene irreparable, lo que es un supuesto de improcedencia de una demanda de habeas corpus. Así que efectos prácticos no le veía mucho. Por eso, de alguna manera u otra, conversábamos con algunos colegas que hay que tener mucho cuidado cuando recomendamos. Lo más adecuado sería
de alguna manera u otra, si estamos ante un supuesto de emergencias, conversar con la autoridad que nos pueda tal vez comentar o interrogar qué es lo que está pasando, por qué estamos fuera viendo una orden de la movilidad, nuestra situación. Pero si no hay ningún supuesto excepcional que nos obligue a salir de casa, por favor, tengamos en cuenta que este censo no es un asunto de recreo, se quiere mejorar la situación del país y para ello se necesita obtener datos. ¿Cuántos somos? Que algunos pueden decir, oiga, pero RENIEC ya le puede dar esa cifra y también comparto esa decisión. Sí, pero hay otras ocasiones que RENIEC no rastrea. Por ejemplo, se va a censar a la población extranjera. Y en ese sentido, ¿dónde habitan? ¿Dónde están los mayores núcleos urbanos? Y también núcleos poblacionales. Teniendo en cuenta, por un lado, las viviendas, infraestructura y los hogares, las personas. Ahora bien, rápidamente comentemos sobre el proceso actual. La principal norma sobre lo que va a ser el censo del día domingo se encuentra en el Decreto Supremo número 62/2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en El Peruano el 2 de junio del 2017. Allí se da cuenta de todos los detalles que van a regular y las disposiciones organizativas para que el proceso sea un éxito. Pero volvamos, y eso sí tengámoslo en cuenta, para las personas que tal vez tienen ciertas dudas, infracciones censales para este proceso. Son infracciones: violar el secreto de los datos censales, negar a suministrar los datos censales, suministrar datos falseando la verdad maliciosamente o dilatasen injustificadamente los términos establecidos. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones serán aplicadas, ya invoca otra norma, el artículo 87 del Reglamento de Organización y Funciones del INEI, lo cual nos evidencia que será un procedimiento administrativo frente a darse esta situación, pero podría ocurrir un hecho de esta naturaleza. Aquí podemos dar unos rápidos consejos: colaboren con el censo, no nieguen datos o no presenten información falsa. Tenemos la obligación de responder. Pero hay otros detalles que están surgiendo, como por ejemplo, el empadronador puede entrar a mi casa, el empadronador me va a pedir mi DNI, tengo que pagarle algún dinero al empadronador. Les sugiero leer, porque sí está redactado en un lenguaje sencillo, en la página web del INEI. Y para los adultos mayores que de repente no manejan bien estas herramientas, colaboremos los hijos, los nietos, los sobrinos, conversándoles y orientándoles adecuadamente, o si es posible distribuirles esta impresión de la sección de preguntas frecuentes del INEI, donde absuelve todas esas dudas. Si ya me censaron, ¿puedo salir? No. Una persona del hogar puede brindar información al resto de personas sobre el resto de personas que lo conforman. Tampoco. ¿Qué pasa si soy inquilino? ¿Qué pasa si vivo en la casa de mis padres pero yo tengo mis hijos y él me ha dado un espacio, el segundo piso de repente, para que yo viva? Mi papá, que es el titular de la casa, va a responder por nosotros. No se va a empadronar por hogares. ¿Y a qué se entiende hogar? Personas que comen de una misma olla. Eso es lo que nos dice la norma técnica del censo. Entonces, mucha atención con estos detalles, pero para ello sabemos que existen empadronadores que han sido capacitados. Tratemos de facilitarles el trabajo. Y la posibilidad de éxito de este proceso que se lleva a cabo el domingo va a depender mucho del grado de colaboración que tengamos. No nos dicen exhiban ustedes toda su casa, exhiban documentos. No. Respondamos con sinceridad, y mucho puede ayudar la posibilidad de leer la cédula censal que ya se encuentra en internet, como para ir anticipando nuestras preguntas. Y algunas personas a nivel del trabajo, a nivel de los colegios, ya están distribuyéndolas, porque también los niños tienen que responder algunas preguntas. Ojo con ello. Cuando hablo de niños, por ejemplo, hablo de personas incluso también adolescentes mayores de 12 años que les van a preguntar el estado civil, entre otros temas. La cédula se compone de 29 preguntas. Hay preguntas para todos los gustos, preguntas sobre el estado de la infraestructura y la vivienda, preguntas que están destinadas al llamado jefe del hogar. Y por favor evitemos ese tipo también de sarcasmos o ironías con el empadronador. El empadronador viene a cumplir su trabajo. A él no hay, como leí muy buenos comentarios en las redes sociales, no vamos a exhibirle. ¿Por qué me preguntas sobre lo que se dice razas? Que luego vamos a pasar a hablar de ello. ¿Quién ha hecho ese censo que está mal? No es el momento de criticarle al empadronador, que él no va a definir la política, él solo toma los datos. Seamos comprensivos ese día.
Nos guste o no, también es parte de una política del Estado llevar a cabo los censos. Otro tema importante que hay que mencionar, y como insisto, véanlo, puede ser un tanto complejo el asunto, pero es que hay varias normas que confluyen. Una norma muy interesante que está también en importancia de referirse es de que el día 22 de octubre ha sido declarado, jornada no laborable para los trabajadores del sector público y privado. Esto se ha publicado recién el día martes 17 de octubre, un par de días atrás. ¿Por qué es importante que el gobierno haya declarado de esta manera jornada no laborable al día domingo? Por la sencilla razón de que originalmente decían de que como no se va a trabajar ese día, no había la obligación de pagarle a los trabajadores. Pero algunos decían, está bien, yo no voy a trabajar ese día, pero no por mi voluntad, sino porque me están mandando a mi casa para colaborar con el censo. Y está bien ello, pero no podemos tampoco afectar la remuneración que muchas personas, incluso con el salario mínimo, perder un día de trabajo es complicado. Lo interesante de este decreto supremo que se ha publicado es de que se ha dispuesto la compensación de las horas. Es decir, para no perjudicar a los trabajadores, el empleador va a definir qué días se van a quedar de repente unas horas más, pero no afectar sus salarios. Algunos dirán, pero no es justo que me quede otro día, que de repente tengo que estudiar, tengo que hacer. Por favor, que también los empleadores comprendan y traten de dar las facilidades, no privemos del sueldo a los trabajadores. Sabemos que un día es complicado perder económicamente, tiene relevancia para un transportista, para un restaurante, para un negocio familiar, que justo los domingos son sus días fuertes, pero hagamos un esfuerzo de una vez por año, pero una vez cada 10 años, una vez por cada década, que esto se realiza. Tengamos también un poco de consideración a ese nivel. Por ejemplo, he visto que algunos supermercados han dicho, vamos a atender 2 días antes un par de horas más, y el día domingo abrimos a partir de las 6 de la tarde, para no afectar los salarios, y es una buena medida. Bueno, también va a depender mucho del nivel o el rubro de actividades que se desempeñan. Para ir acabando, sabemos que nos hemos extendido, pero es importante, hay mucho de qué hablar, pero he querido sobre todo ilustrarles sobre las normas. Mi consejo de este proceso, y también por eso hacemos esta edición, es ir a las fuentes. No lo que por ahí comentó, lo que ahí sugirieron, lo que opina tal persona, no. ¿Qué dice textualmente la norma? Y es también trabajo de nosotros los abogados, si es posible de manera gratuita, explicar esto para que la población tenga tranquilidad y sepa bien qué es lo que va a ocurrir este día domingo. Hablaron de que iba a haber ley seca, ya aclararon, y en ningún extremo de las normas dice que va a haber ley seca, así que no estemos especulando tampoco. Hoy en día la información fluye más rápido, pero también la desinformación corre al mismo tiempo y eso tiene que evitarse. Para el día 23 de octubre se ha declarado mediante el Decreto Supremo 96-2017 como no laborable para quienes participen como empadronadores. No obstante, si bien es cierto, tú que empadronaste el domingo no tienes la obligación de ir el lunes a trabajar, tienes que previamente coordinarlo con el empleador para que él tome las providencias respectivas, pero no te va a obligar si tú decides ese día descansar porque la norma lo faculta, y digo lo faculta por una razón. Bien, el empleador tiene que aceptar y darte la licencia ese día. Pero claramente la norma dice de que esto va a ser compensable. Un ejercicio rápido. Jefe, el día domingo yo voy a empadronar, así que el día lunes no vengo. Muy bien, pero tenemos que acordar cómo vas a recuperar esas horas, porque yo te voy a pagar, pero tienes que laborar esas horas que no vas a hacer el 23 los días siguientes. Así que no es un día libre, un día feriado para los que empadronaron, no. A quienes les agradecemos también su patriotismo de hacer un trabajo que no es necesariamente sencillo. No pensemos solo en la comodidad de la capital, pensemos a quienes se van a empadronar a la selva, a la sierra, muchas localidades que ni siquiera tienen agua ni luz y tienen que cumplir su trabajo. Y confiemos que el censo cumpla su objetivo y de esta manera se realicen, porque lo establece el INEI como una de las finalidades de este censo, poder desarrollar políticas mucho más articuladas de acuerdo a la realidad de cada localidad. Solo para cerrar, y nos comentaban esto de qué raza somos, ya no se aplica ese criterio hace varias décadas atrás, porque bueno, no hay que negarlo, por sí mucho tiempo la humanidad hablaba de razas, incluso
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de una raza superior y eso ocurrió hace apenas 70 años atrás. Sin embargo, estábamos revisando este valioso libro de Enciclopedia Temática del Perú, Conquista y Virreinato, justo cuando estaban dialogando sobre esta situación de las llamadas razas. Encontré una situación que de repente algunos estudiaron en el colegio, pero lo ilustro, lo comento, con el fin de que este tipo de asuntos deben solucionarse desde la escuela. Yo me acordé de esto y sí recuerdo mis clases de historia en el Colegio Maristas, donde estudié, que nos hablaban de esto de las tipificaciones de algunas mezclas. Y por ejemplo, categorías raciales de la colonia en el libro de José Antonio del Busto, que a continuación reseño, nos hablaban, por ejemplo, cuando se dice uno peninsular se refiere al español, nacido allá en España. El criollo peninsular, descendiente de español, pero nacido en América. ¿Quién es el mestizo? Que es una categoría que aparece dentro de cómo nos definimos de acuerdo a nuestros ancestros. Es el hijo del blanco y la india. ¿Quién es el mulato? El hijo del blanco y la negra. ¿Quién es el moreno? Que todavía también se escucha ese término. El mulato con facciones y color tirando a negro. Así lo definían en ese entonces. El sacalagua, que por ahí hemos escuchado algunas abuelas. El mulato de piel clara, cabello castaño y ensortijado, ojos claros, pero claras facciones de ascendencia negra. Interesante. ¿Quién es el sambo? Que también es otra palabra que escuchamos comúnmente. Hijo de negro e india. El zambaigo también se habla acá. El hijo de chino e india. El tercerón, el cuarterón, el saltapatrás. El saltapatrás es el hijo de tercerón y mulata. Toma atrás, tente en el aire y no te entiendo finalmente, que es otra de las mezclas que había, como se le conocía en ese entonces, a nivel de la población virreinal. Para concluir, acá tenemos, por ejemplo, una imagen interesante que grafica a un mulato, un español con una mujer negra, y otro tipo de estampas que es importante recurrir y como familia revisar esto, la historia, lo que somos, lo que seremos también, pero sobre la base de lo que hemos sido antes. Aquí justo también encontré un censo que se llevó a cabo en 1792 sobre composición étnica. Cifras interesantes, categóricamente la mayor cantidad de la población fueron los indígenas, seguidos de los mestizos y la minoría española para ser finalmente el grupo más pequeño, los negros y mulatos. Vamos a ver qué resultado nos traerá este censo que se lleva a cabo el domingo y depende de todos los peruanos que cumpla sus objetivos y sea un éxito. Paciencia, pero sobre todo pensar siempre en el Perú. Nos vemos en una siguiente edición. Cuídense.